Guillermo Moreno es ex secretario de Comercio Interior, un peronista, él es comerciante, claro. Y es el único que nos dijo, me parece que al gobierno le falta peronismo. Guillermo, ¿cómo estás? Rodo y Vero te saludan. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por el llamado. Buenas tardes. No, al contrario. Bueno, nunca más que la última vez que hablamos voy a afirmar esto que acabo de decir. Me parece que al gobierno le está faltando peronismo. Sí, le está faltando, en su momento cuando lo hablamos, el concepto que utilizamos fue de inteligencia práctica. Bueno. Y el peronismo se caracteriza por tener inteligencia práctica, que siempre es superior a la formación teórica. Siempre. El peronismo siempre se caracterizó por tener hombres que en el proceso de selección quedaban tomando decisiones los que entendían cómo funcionaba la cosa. Y esto es lo que se está viendo en el gobierno. Ahora acabamos de ver la medición del INDEX sobre la actividad económica de abril y hay 26, 27 puntos de caída. Y bueno, en realidad en las zonas urbanas es mucho más y ahí tenés algunos amortiguadores, pero en donde se siente la temperatura, que es en las grandes urbes, la economía cayó arriba del 40%, 45%. Bueno, esto es muy difícil. El presidente tomó esa dicotomía entre salud y economía, una dicotomía falsa, porque sin economía no hay salud. Es absolutamente ridículo. Ni agua tenés en la canilla si no tenés economía, porque vos no podés tomar el agua del río. Hay todo un proceso económico que te la hace posible a que vos abras la canilla, pongas un vaso y te la tomes. Bueno, sí. ¿Para qué querés economía si no habría gente viva? Entonces van de la mano, salud y economía. Y sobre esa base ahora estamos en una situación que ya está la suerte echada, te diría, Hasta noviembre está la suerte echada. Me parece que ya no hay mucho para hacer, más que aguantar. Julio, agosto, septiembre, octubre, que lo que me están escuchando dirán, bueno, qué fácil es para ustedes. No, para mí es muy complicado. Yo tengo un mayor de ferretería que vengo vendiendo el 25% de lo que tendría que vender, el 25%, no una caída, o sea, una caída del 75%. Imagínate estos 4 meses lo que va a ser. Bueno. Ahora, ¿cómo? Pero me preocupa ya que me digas noviembre y ahora te voy a preguntar por qué me decís noviembre. Pero antes, hay algo que me lo dijo un economista este fin de semana, ¿no? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que a cualquier persona que vaya a ocupar un cargo en el Ejecutivo, antes tenés que mandar a administrar un negocio. Claro, pero esto lo he visto hasta el cansancio, por eso lo de la inteligencia práctica. Vos no podés tener alguien, con todo respeto para el ministro, porque es joven y va a ser un extraordinario economista, pero le preguntan si conoce a Moyano, si conoce a Unequian, si conoce a Caló, si conoce a Urquía, si conoce a un dirigente PYME, si algún... No, dice, no, yo me fui del país, estudié, que si... Vos imaginate que hacer política económica en ese nivel de conocimiento es prácticamente imposible, porque del otro lado se dan cuenta que no conoce nada, del otro lado se dan cuenta si sabes la diferencia entre un rolito y una factura. No te lo enseña la facultad. Capaz si alguno estudió contabilidad en tercer año, le explica a un profesor los palotes, ¿viste? Entonces te dice la diferencia entre un rolito y una factura. Pero en la facultad no te lo enseñan, porque se supone que eso lo sabes de la vida, lo aprendés, sabés, mira, estas cosas no se enseñan. Es como si la facultad te enseñara a cobrar o a vender. Claro. No te enseña. ¿Con quién te enseña a cobrar? La vida. ¿Cuándo? Cuando no te pagan. Porque si todos los días te pagan, vos no aprendés a cobrar. Claro. ¿Cuándo aprendés a vender? Cuando no te compran. Porque si todos los días te compran, vos no aprendés a vender, sos un despachante. Es la diferencia de los vendedores en la calle. El que lleva coca y el que lleva la gaseosa de tercera marca. Sí. ¿Viste? El de tercera marca, para meterle un pack, se tiene que desvivir. El de coca te grita desde la esquina, che, coca, y vos tenés que parar y bajarme. Claro. Ahora, Moreno, ¿usted se está refiriendo a los 37 años que tiene nuestro economista? Sí, no, pensé que ibas a decir de Coca-Cola, no estoy hablando. No. Refiriéndonos a la corta edad, a la no experiencia. Sí. Ajá. Sí, es muy difícil, porque eso te lo enseña la vida. Ahora, el problema ya es un problema de definición. Yo se lo digo con humildad al presidente, porque yo ya cuando
Cuando quiero divertirme, dije lo que dije el otro día, hermano, si un sábado a la noche te tenés que motivar con los discursos de Alfonsín, ya tengo claro que el único que la pasa bien en Olivos es el perro Dylan, que ya tuvo 2 pibes, claro. Porque si un sábado a la noche... Bueno, esto ya está. Ahora yo se lo digo con humildad, él dijo, en el discurso del 1 de marzo, dijo, no, somos un gobierno de científicos, y yo me agarré la cabeza. Claro. Porque si vos tenés un gobierno de científicos, no esperes una decisión, porque los científicos toman una decisión al final del camino. Y el Ejecutivo se llama Poder Ejecutivo, porque tenés que tomar decisiones isofacto, incluso antes de empezar el camino. Por eso tenés que tener mucha expertise, que viene de tu conocimiento en la vida, porque vos estás tiempo tomando decisiones. ¿Entendés? Es como que cuando éramos chicos y tu abuela te decía, nene, hoy llueve esta noche, lleva el paraguas, y vos decías, no, mirá el sol que hay. Claro. Y a la noche volvías todo mojado, y tu abuela te miraba y te decía, te lo dije. ¿Y cómo sabía tu abuela que iba a llover? Dice yo, porque le dolía los huesos, por esto, porque el pajarito cantaba no sé cómo. Porque aparte, nunca te contaba tu abuela por qué sabía que iba a llover. No. Cada una tenía, porque la planta no había abierto la hoja, porque el gato no salía. Años de experiencia. Bueno, cada uno sabe, vos mirás a tu nieto, vos mirás a tu nieto y le decís a tus hijos, che, mirá eso, tenés cuidado allá, y te dices, ¿cómo te ves? Porque lo ves. Claro. Porque lo ves, ¿viste? Ahora, Guillermo, con 102 días de cuarentena como llevamos hoy, ¿no? Ahora lo van a extender. Digo, no es momento, está bien, estamos hablando de la zona del AMBA, digamos, es el 40% del producto del país. No es momento, 102 días, ¿no te da un parámetro de cómo seguir y no volver a cerrar todo? ¿Sabes qué pasa? La certeza de cómo seguir recién la vas a tener en el primer trimestre del año que viene, cuando se complete el ciclo y todos los países hayan hecho una evaluación. Y es imposible hacer una evaluación sobre el COVID antes de que se complete el ciclo. Esto es lamentable que sea así, pero es la estructura de generación de conocimiento. Ahora, esto te lleva a otra situación, que era falso que había un consejo de expertos que te asesorara, porque no hay consejo de expertos sobre un tema desconocido. Y la verdad que el COVID es un tema desconocido. Exactamente, esa es la palabra. Es decir, un comité de expertos sobre un tema que no conocen. Claro, ahora está bien que vaya sobre el ensayo de Gode, y sí es desconocido. No me expliques que hay un consejo de expertos, porque era falso. Entonces, sobre un tema desconocido, ¿cómo vas? Bueno, muy bien. ¿Dónde impacta? Impacta en la salud. Bueno, nos juntamos con la disciplina médica y con todos aquellos que tengan que ver con la salud, que no son solo los infectólogos, son los psicólogos, son los psiquiatras, son los sanitaristas, son los médicos clínicos, porque hay un montón de situaciones que se pueden dar. Bueno, muy bien, eso del mundo de la salud. Vamos al mundo de la economía, por lo menos al mundo de la economía. Bueno, muy bien, ¿quién tiene que opinar? Bueno, si querés, convocarse a algún economista, pero fundamentalmente a los empresarios y a los dirigentes sindicales, que son los que conocen la economía desde las tripas. Claro. Desde las tripas, saben cómo va a venir, saben qué va a pasar. El tipo que estuvo al frente de un negocio 30, 40 años, 25 años, es como tu abuela, sabe que va a llover, aunque no te sepa explicar por qué. Y si te dice va a llover, agarra el paraguas. Sí. Hacele caso. Entonces, ahora no los convocan. Y piensan que el conocimiento es de teóricos. Y esto, tampoco escuchan al Papa, que le dijo que entre la práctica y la teoría siempre hay que elegir la práctica. Siempre. Escúchame una cosa, todos nos hemos casado. No hay fiesta de casamiento que uno de los regalos no sea un recetario de cocina. Ahora, imagínate los primeros 3 meses cuando vos intentás hacer el plato que ese recetario te muestra en la foto. Olvídate. Y te digo 3 meses para ser bueno. Cuando el plato es fácil. Porque si vemos con esas cosas raras. Ahora, tu mamá hace ese mismo plato sin mirar la receta. ¿Y por qué? Y porque tu mamá. Y la hace a ojo. Y bueno, pero mucho de la economía tiene el saber hacer. Si vos no hablaste nunca con Moyano, no sabés cómo empezó Barrio Nuevo, no sabés cómo un dirigente sindical llega, cuál es el nivel de selección de un dirigente sindical, no sabés cómo una empresa, no sabés de dónde viene, Bulgeroni el que quedó o Unequia, no sabés si fue textilero, qué hacía la familia, no entendés lo que, por ejemplo,
tiene que ver con un mayorista o un distribuidor o un bolsero, y pensás que son todos iguales. Viste, vos decís, ¿qué es un bolsero? Y no te lo enseñan en la facultad lo que es un bolsero. ¿Cómo te lo van a enseñar? No tenés Decime, idea. Guillermo, vos decías, me marcabas como fecha noviembre, que hasta noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque hay un ciclo que terminó. Hay un ciclo económico que terminó, que era donde es este que estamos transitando, donde el gerente financiero es más importante que el gerente económico, el de producción. Entonces vos tenés, hay una discusión previa, que ¿cuándo empezó este ciclo? Que acaba de terminar. Bueno, ¿empezó con Kicillof en el 14 con la devaluación o empezó con Macri? Porque no necesariamente los ciclos económicos y políticos van justapuestos de una manera perfecta. Por ejemplo, Menem tuvo 2 ciclos económicos bien claros. El Menem del 8 de julio hasta el Menem del 1 de abril del 91 fue un Menem. Y después hubo un Menem de la convertibilidad. Pero la convertibilidad fue tan fuerte que después cambió el ciclo político, vino la alianza, pero siguió la convertibilidad. Entonces, acá hay un ciclo económico que terminó, al margen de cuando empezó. Y ahora viene un ciclo de producción y trabajo. ¿Por qué? Y porque o hay que pagar la deuda o hay que vivir de lo tuyo si no pagar la deuda. Y no hay posibilidad de vivir ya de préstamo. Por lo tanto, hay que trabajar. Bueno, muy bien. Si hay que trabajar, se organiza la economía, como siempre lo organiza el peronismo, de la producción y el trabajo. Ahora, la pregunta que yo te hago a vos. ¿El ciclo político que va a conducir el ciclo económico es este mismo o hay otro? Para ponerlo blanco sobre negro, Alberto Fernández, que quiere ser Kirchner, y yo te lo dije muchas veces a vos, que no puede haber un Kirchner sin un Duhalde. ¿Es Duhalde o es Kirchner? ¿Quién es Alberto Fernández? ¿Es Menem, que va a tener 2 ciclos económicos en el mismo ciclo político? ¿O son aquellos que terminan porque no pueden empardar con el nuevo ciclo económico, dada la situación que se va a dar cuando este ciclo económico empiece? Pero lo que pasa que pasa, Guillermo, que a mí, noviembre. Vos decís quién es Alberto, y la verdad, yo veo un gobierno dividido en 3, por un lado, digamos, con diferentes frentes, y por otro lado, cada vez que Alberto habla, te juro por Dios que me hace acordar a Alfonsín. Y bueno, entonces yo te digo, el ciclo económico puede impactar el ciclo político o puede estar disociado del ciclo político. Si en realidad Alberto en estos 4 meses se va a terminar de imponer la realidad y generar las condiciones de equilibrios macroeconómicos que se van a dar lamentablemente de la peor situación, que es una realidad que se impone, entonces vos decís, bueno, no hay duda que fue Duhalde. Y el que viene es el Kirchner. Porque sobre una macroeconomía ordenada, el problema es cómo la ordenás. Vos podés ordenar algo a las patadas o lo podés ordenar conscientemente. Bueno, en el caso de Duhalde ordenó la macroeconomía. Y te la dio en bandeja para que vos hicieras una década ganada. La pregunta es cómo van a ser 4 meses hasta que comience el ciclo económico virtuoso. Yo no tengo ninguna duda que en el verano vamos a hablar y vos me vas a decir, che, pero Mar del Plata está muy bien, Miramar está muy bien, la costa está bien, esto va a haber sectores de la economía que van a reaccionar muy rápido. La economía el año que viene te va a dar satisfacción. Y te diría, por un lustro te va a dar satisfacción. Ahora, si el equipo económico que va a encabezar el modelo de producción y trabajo es el de Massa, y con Massa teniendo protagonismo político, yo te digo, en un lustro empezamos a tener dificultades porque estos muchachos están considerando, no sé, que Massa viajó a Davos, y esa es una definición, considera que la Argentina no alcanza para todos. Hay un 25% de pobreza que no se va a perforar, la famosa pobreza estructural, y ahora sí va a ser estructural. Si es un equipo peronista, para los peronistas no hay pobreza estructural, hay pobreza circunstancial, producto de las malas políticas. ¿Cuándo se está discutiendo esto? Ahora. Por eso la política está tan tensionada. Por eso ayer vos viste en un medio, Guillermo, quizás el más importante de la Argentina, el más importante, ¿a quién le hizo un reportaje Clarín ayer en términos económicos? ¿Vos te pensás que es casualidad el reportaje Melconian? ¿Y vos te pensás que Melconian quiere una Argentina para todos, por más que se crió en Villa Soldati? Él tiene claro
que los equilibrios macroeconómicos que va a encontrar va a tener un tipo de cambio determinado, y ese tipo de cambio te va a definir un litro de gasoil va a estar muy lejos del 0,60 centavos por dólar el litro de gasoil que necesita el aparato productivo argentino para funcionar. Yo te digo el litro de gasoil porque desde ahí se da el megawatt y todo lo que quieras. O sea, estoy hablando del consumo energético. Si vos tenés energía cara en la Argentina, tenés desocupación. Si vos tenés alimentos caros en la Argentina, tenés desocupación. La única manera de tener con la pobreza es alimentos en una proporción lógica y razonable con los ingresos populares, de tal manera que después de comprar la comida te sobre plata para todo lo demás, y la energía competitiva con el mercado de referencia, que en este caso es Estados Unidos, para que tu industria sea competitiva. Si vos pensás que le vas a dar energía más cara a las acerías que las fábricas de acero en Estados Unidos, y con eso vas a tener completo la metalmecánica, estás equivocado. Está bien, Guillermo, pero no veo al gobierno. No veo al gobierno siendo en esta línea que vos estás diciendo. Muy bien, entonces lo que te estoy diciendo será otro ciclo político. Si estoy siendo razonable, creo, será otro ciclo político. Y es lo que vamos a estar discutiendo estos 4 meses. Pero eso no le genera al presidente, porque vos decías, marcabas Duhalde y después Néstor Kirchner, ¿no? Ahora, Duhalde, digamos, tuvo un costo político todo todo ese trabajo, digo. Y bueno, pero Alberto, ¿tiene el plafón para hacerlo? Bueno, y si no, pero es que la realidad no es un problema de Alberto, es la realidad. La realidad se impone. Si vos tenés un déficit fiscal de 16, 17 puntos, como lo tenés hoy, pues imagínate que Alfonsín se tuvo ahí con 12. Cuando Alfonsín se va, por inepto en términos económicos, porque que Alfonsín en el primer año quiso destruir el movimiento obrero organizado. Al segundo año, esto es en el 85, inaugura el tercer movimiento histórico, o sea, lo terminado el peronismo. Alfonsín quiso destruir al peronismo. Yo creo que Alberto Fernández tiene alguna ideas medias extrañas. Yo la verdad que no lo entiendo. O en ese momento era muy joven, o estaba mirando. Lo primero que hizo Alfonsín fue mandar la ley Mucci para destruir el movimiento obrero organizado, que es la columna del movimiento peronista. Y en el 85, con Morón a la cabeza, empezaron a hablar del tercer movimiento histórico. ¿Vos te acordás de eso? Bueno, sí, es famoso, digamos, esa cuando empiezan todo el tema, en las reuniones de Alfonsín, digo, o sea, hay como una situación en que Alfonsín, yo era chico, digo, pero lo seguí en ese momento porque me metía en política, y Alfonsín era un tipo que, digamos, era un lector de la política, no era un bobo, digo, ¿no? El tipo sabía y cambiaba a tiempo, digo, más allá de que no le resultaba la política económica. La verdad que no cambió nada, fue súper radical. Lo que te puedo decir vos que quería destruir el peronismo. Claro, sí, fue siempre radical, sí. Claro. Sí. Él quiso destruir al peronismo, que vos tengas. Está bien, está bien, pero después él lo acepta, digamos, él entiende, digamos, que era mejor tener al peronismo del otro lado que no tener nada. No, está bien, cuando ya se da cuenta que el tercer movimiento histórico no existe. Yo soy algunos años más en el 85. El país estaba lleno, después que hacen ellos la elección de medio término, no es medio término, era un tercio de término, porque ahí se renovaba diputado. O sea, claro. No te olvides que el mandato era de 6. Ahí aparece todo el país con los famosos pasacalle del tercer movimiento histórico. O sea, daban por terminado el... Ahora, si vos tenés como ejemplo el que quería terminar con el peronismo, yo entiendo por qué Cafiero ahora dice que tenemos un presidente posmoderno, que no hay nada más lejos de los principios y valores permanentes del peronismo que el posmodernismo, que es esa sociedad líquida, ¿no? Donde no hay futuro, no hay pasado, y es todo lo mismo. Bueno, la verdad es que los peronistas somos otra cosa. Ahora, ¿qué te digo con esto? Filosóficamente tiene un problema, pero en la táctica también. En la táctica también, porque ahora vamos a llegar inexorablemente a noviembre. Ahora, la realidad se va a ir imponiendo, y si Alberto no conduce el modelo de producción y trabajo, será ese proceso donde el ciclo político está disociado del ciclo económico. ¿Qué va a hacer? La realidad es la realidad. Ahora, él construyó esta situación. Nadie lo obliga hoy a estar pagando la tasa de interés que está pagando desde el Banco Central y con el déficit cuasi fiscal que tiene. Nadie lo obligó
a tener una recaudación como la que está teniendo ahora, que sobre cada 2 pesos que gasta el Tesoro, 1 peso de recaudación y 1 peso se lo regala al Banco Central. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Él decidió que la recaudación se iba a hacer pedazos cuando tomó la decisión que tomó en su primer decreto, llamando a la cuarentena y diciendo equivocadamente, y quiero decir equivocadamente, que había un grupo de expertos que le estaba diciendo qué decisión tomar, al cual agradeció. ¿Vos te acordás de la primera conferencia? No, igual me quedo con esto que es que nunca lo dijiste tan claro y que me lo voy a quedar porque es algo que yo intentaba explicar, que es, el presidente digamos, tiene un consejo de especialistas sobre un tema desconocido, es buenísimo, es decir, y es tal cual, digo, en que lo asesoran sobre un tema que el mundo no sabe qué es todavía, es tremendo, pero bueno, Guillermo, gracias por estos minutos que nos brindaste como siempre, un abrazo. Gracias. No, gracias, y que tengan... Gracias por tu llamado, que tengas buena semana. Y bueno, la realidad es la realidad, no tiene remedio. Me llamás a mí, esta es la conversación. Y con un poquito de humor también, que eso está bueno. Igual, y bueno, los hice reír un poco con esto de quién la pasa bien en Olivo. Les mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, que esté bien. Chau, Guillermo, hasta luego. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior.